Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Es un gustazo saludarlos hoy jueves 5 de septiembre. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado. Y ya nos estamos acercando al desenlace de esta historia. Este es el devocional número 33 y se titula Botellita de Jerez. Disculpen ustedes el nombre infantil de este devocional. La frase botellita de Jerez es una frase que se usa en el contexto de niños. Los niños usan esta frase y creo que solo se usa en México, pero probablemente muchos otros países la conocen porque la utilizaba el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Y la frase completa es botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Y es una frase infantil que lo único que significa es que lo que tú me estás deseando, que los insultos que me estás dando, el mal que estás planeando en mi contra, que se te regrese. Eso es lo que significa esta frase. Tú me deseas el mal, tú planeas cosas en mi contra, tú me insultas, botellita de Jerez, que todo eso que haces en mi contra se te regrese a ti. Y es una frase infantil, pero lo interesante es que en el libro de Esther, en la historia de Esther, es exactamente lo que pasa. Amán es un malvado hombre que odia a los judíos, que odia a Mardoqueo y que quiere destruirlos. Y al final de la historia, todo se le regresa. Todo lo que él deseaba en contra de los judíos, Dios le da reversa y es lo que pasa en contra de Amán. El ejemplo más gráfico de esto es que Amán había mandado construir una horca gigantesca. Así de grande era su odio, así de grande era su maldad. Y él planeaba que en esa horca muriera Mardoqueo, para eso la mandó a hacer. Pero al final de la historia lo que termina pasando es que Amán es el que muere ahorcado ahí. Botellita de Jerez, todo se le regresó. Y mis queridos hermanos, la Biblia dice que no hay arma que haya sido forjada en nuestra contra que pueda prevalecer, que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Podemos confiar que en Dios el mal que otros planean en nuestra contra, Él lo va a utilizar para bendecirnos, porque Él está de nuestro lado como poderoso gigante. Vamos a estudiar el libro de Esther, capítulo 8. Vamos otra vez desde el versículo 1 hasta el versículo 8, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás de nuestro lado, Señor, defendiéndonos como un poderoso gigante. Permítenos estudiar tu palabra el día de hoy y recibir, Señor, lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Esther, capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Amán ya para este entonces ha sido ahorcado y todas sus propiedades son ahora de Esther. Mardoqueo las administra. El anillo real, que era un honor extraordinariamente grande, que el rey Asuero se lo había dado a Amán, ahora se lo da a Mardoqueo, el hombre que Amán había querido matar y que ahora está siendo honrado por el rey. Versículo 3. Luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. Resulta que Amán ya está muerto, pero el edicto sigue vigente. La ley que se había promulgado, que era una ley que ordenaba destruir a los judíos, seguía vigente. Y Esther una vez más le suplica al rey que haga algo para darle marcha atrás también a esa ley de matanza, ley de muerte en contra de los judíos, de destrucción, de aniquilación. Versículo 4. El rey extendió a Esther el cetro de oro. Una vez más, el rey vuelve a perdonar la vida de Esther por haberse atrevido a hablar al rey y hacerle esta petición sin haber sido solicitada. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él, me encanta esta imagen, una mujer judía, delante del hombre más poderoso del reino, de pie, con la cara en alto y diciendo lo siguiente: si me he ganado el favor de su majestad y piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata el agageo.
porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero entonces respondió a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. Noten cómo se enfatiza que es judío. Debido a que Amán atentó contra los judíos, dice el rey, he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en la horca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El edicto que el rey había hecho para destruir a los judíos estaba sellado con el anillo, no se podía dar marcha atrás. Pero dice el rey, pero lo que podemos hacer es que hagamos otro decreto que favorezca a los judíos. Les voy a adelantar lo que pasa. Lo vamos a leer en un par de días, pero esto es lo que pasa. Ahora Esther y Mardoqueo van a redactar otro edicto en nombre del rey. Así como Amán había redactado un edicto para aniquilar a los judíos en nombre del rey, ahora Esther y Mardoqueo van a redactar un edicto con el anillo del rey. Ahora ellos tienen el anillo del rey, los papeles se han volteado, la balanza está del otro lado, la moneda giró, la tortilla se volteó. Ahora Esther y Mardoqueo son los que tienen el anillo real y van a promulgar un edicto. No pueden deshacer el edicto del rey anterior porque está sellado con el anillo, pero van a hacer un edicto que permita a los judíos defenderse. Si va a haber pueblos que los quieran atacar, este edicto dice que los judíos se pueden defender como mejor les parezca. Y ya hablaremos de eso en los próximos días. Por lo pronto, quiero decir lo siguiente, mis queridos. Botellita de Jerez. Todo lo que digas será al revés. Así le pasará al mal, mis queridos hermanos. Así le pasa al mal cuando planea cosas en contra de Dios, en contra de su pueblo, en contra de sus hijos. Y quiero que esto se entienda, mis amados, no necesariamente como una especie de campo de fuerza y un superpoder que tenemos nomás porque sí. No es nomás porque sí, porque no es por mí. Yo no soy escudo alrededor de mí. La palabra dice, Jehová es escudo alrededor de mí, alrededor de los que le temen. Dios protege a su pueblo, protege a sus hijos, pero no, te voy a decir algo muy importante que lo entendamos, no de manera incondicional, esa es la verdad. ¿Sabes que hay veces que Dios sí permitió a su pueblo pasar por dificultades? Y hay veces que Dios permitió a su pueblo que fuera conquistado. Bueno, de hecho por eso están en Persia. Por eso están en Persia, porque Dios permitió que fueran conquistados. No, lo que Dios está protegiendo es un plan maravilloso, un plan eterno que Él tiene. Y aquí la invitación es esta, mi amado hermano, ponte en el plan de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estás en el plan de Dios, cuando estás en los caminos de Dios, no habrá arma forjada en tu contra. Pero cuando te alejas de Dios, mi querido hermano, cuando abandonas a Dios, o peor aún, cuando te pones en contra de Dios, entonces no hay garantía, no hay garantía de seguridad, mi querido hermano. Hay garantía de seguridad en los brazos de Dios. Y si has creído en Cristo Jesús, hay garantía total, 100%, que no depende de nosotros, depende de su amor. Déjenme hacer un repaso por todas las reversas que hay en esta historia, porque el libro de Esther, este es uno de los temas principales del libro de Esther, esta reversa, este volteo de papeles, esta botellita de Jerez, este volteo de tortilla. Amán había recibido el anillo del rey, ¿se acuerdan? Con el cual hizo el edicto para destruir a los judíos, y ahora el anillo lo tiene Mardoqueo, con el cual va a hacer un edicto para proteger a los judíos. Amán había hecho este edicto de aniquilación, y ahora Mardoqueo va a hacer un edicto de victoria. La ley se había promulgado para matarlos, y ahora se promulgaría una ley para defenderlos. Cuando se promulgó la ley de aniquilación, la ciudad de Susa, la capital, estaba en conmoción, y ahora la vamos a ver en alegría. Mardoqueo, al enterarse del edicto de destrucción, se había vestido de cilicio y lamento y llanto. Y ahora, el mismo Mardoqueo se va a vestir de las ropas del rey y va a cantar y gozar, va a tener alegría en su corazón. Noten cómo hay una reversa de las cosas. Y por supuesto, la más gráfica de todas las reversas, Amán mandó construir una horca y él mismo murió. Está muriendo en la misma trampa que él construyó. Como decíamos hace un par de días, el tramposo se cae al pozo.
Déjame leerte un poema, mis queridos hermanos, un poema que me encanta, que nos habla de esta situación, de las vueltas que da la vida, como decíamos hace rato. El poema se llama Revolución. Es un poema que escribió un poeta llamado León Felipe. Es un poema muy cortito, te lo voy a leer. Dice así: siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño, y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo, que trueque en llanto la nieve y en nube el agua de río. Otra vez vamos a poner estas imágenes en nuestra mente. Dice el poeta: siempre habrá nieve altanera, siempre habrá nieve en la montaña, en la cima de la montaña. Está hablando de la gente poderosa, los ricos, los que tienen el sartén por el mango, los que están en la clase alta. Siempre habrá nieve altanera que viste el monte de Armiño. Y siempre habrá agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá gente que no esté en los reflectores, que no sean famosos, que sean humildes y estén trabajando. Siempre habrá en nuestra sociedad humana corrompida, así será. Pero mira lo que dice la segunda estrofa de este poema. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo, que trueque en llanto la nieve, que le dé el sol a la nieve y se haga agua, y en nube el agua de río, y el agua del molino que suba a las nubes y ahora esté arriba. Así es la vida, mis queridos hermanos. De pronto estamos arriba, de pronto estamos abajo. Y hay un sol justiciero, un Dios justiciero que hará justicia a su debido tiempo. Déjame terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1, bájate de tu ladrillo, mi amado hermano. ¿Te crees que estás en la montaña? ¿Te crees que estás en la cima? ¿Te crees que estás por encima de todos? Mira cómo dice Proverbios 16:18. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Esto fue lo que le pasó a Amán. Se sentía que que era el hombre más poderoso del reino, que estaba en la cima de la montaña. Y llegó el sol justiciero que lo convirtió en agua de río y cayó hasta abajo. Cuidado con el orgullo, mis amados hermanos, es el pecado de Satanás. Así dice la Escritura en los libros proféticos cuando habla de estos reyes que se creían dioses, reyes que se creían más importantes que Dios, como también ha habido gente el día de hoy que dicen que son más famosos que Dios o que se creen más poderosos y terminan siendo humillados, mis queridos hermanos, porque nadie tiene derecho de creerse por encima de Dios. Bájate de tu ladrillo, mi amado hermano. Cuidado con el orgullo, porque después del orgullo viene la destrucción, y eso fue lo que le pasó a Amán. Número 2, no te ahogues en un vaso de agua. Hoy estamos de muchos dichos. Botellita de Jerez, bájate de tu ladrillo. No te ahogues en un vaso de agua. De pronto estamos en el agua del molino, trabajando, y vemos a los Amanes de este mundo allá en la cima y nos da envidia, y nosotros acá trabajando y nadie nos reconoce como a Mardoqueo. No te ahogues en un vaso de agua, mi hermano. Tranquilo, cuidado con el fatalismo, cuidado con el negativismo, decir, no vale, la vida no vale nada, no hay justicia, Dios no me ve, y nos deprimimos y nos olvidamos de Dios. No, cuidado con eso, mi hermano, ten fe. Hay un Dios justiciero, hay un Dios que hará justicia y que convertirá en agua a los orgullosos y que convertirá en nube a los humildes. Hay un Dios. Jesucristo dijo: todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, y todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Y número 3, no te duermas, camarón. Aquí viene otro dicho: no te duermas, camarón, dice la Biblia, no la Biblia, dice el refrán: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aclaro, no dice eso la Biblia. Pero me gusta el dicho porque me parece que es lo que hicieron Mardoqueo y Esther. No se durmieron para que se los llevara la corriente, no. Se pusieron a hacer lo que les tocaba. Cuidado con la apatía, mi amado hermano. Hemos dicho 3 cuidados. Cuidado con el orgullo, cuidado con el fatalismo, la idea de pensar que no hay justicia y perder la fe. Y cuidado con la apatía, cuidado con no hacer nada. Esther y Mardoqueo se pusieron las pilas e hicieron lo que les tocaba, y Dios volteó la tortilla. Dios le dio botellita de Jerez al orgulloso. Cambió la historia, y mañana hablaremos de cómo Dios transforma el llanto en alegría, la tristeza en canciones de regocijo. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús confiamos en ti. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.